Buenas y bienvenidos al cuarto episodio de Escúchalo dos veces. El día de hoy traemos una historia diferente, una historia a la que no estáis acostumbrados a escuchar. Traemos a Chris. Chris es una economista que estudió en Alemania, estuvo trabajando allí en Alemania, luego se fue a Inglaterra, a Londres y luego se vino a España, aquí a Madrid. En Madrid veía que lo que le hacía no le llenaba. Notaba una sensación rara por dentro, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Estaba haciendo algo que no le llenaba, que no le gustaba y no estaba disfrutando. Entonces decidió cambiar totalmente de aires. Empezó a adentrarse en el mundo de la joyería, ¿no? A diseño de joyería. Y a partir de ahí, Chris empezó a gustarle un poco más lo que iba haciendo, pero seguía teniendo dentro de ella pues esa misma insatisfacción o no le llenaba lo que estaba haciendo, no era su propósito vital. Entonces a Chris le gustaba mucho viajar y uno de los viajes que hizo fue con una amiga suya a la India. Ese primer viaje a la India tampoco le gustó mucho. Se encontró con una India un poco sucia, muy ajetreada, con muchísima gente, y se volvió a España con un mal sabor de boca. Sin embargo, tenía por dentro algo que estaba rumiando. Su conciencia no estaba tranquila. Así que de pronto dijo, ¿y por qué no me voy a la India y esta vez sola? Y ahí es cuando Chris se dio cuenta de su propósito vital. Empezó a recoger a niños huérfanos de la carretera, de la calle, en situaciones pésimas, y montó una ONG, que a día de hoy se llama Child's Rights y vela por los derechos de los niños en la India. Es una historia que ya veréis, es increíble, es fascinante, pero la vamos a enfocar desde un punto de vista un poco diferente a los primeros episodios. Lo primero de todo, Andrei, ¿qué tal estás? Chris, un gusto. ¿Cómo vamos a enfocar la entrevista de hoy, Andrei? Esta vez hemos pensado que teníamos que renovarnos y ser un poco distintos. Entonces hemos pensado una cosa, nos hemos dado cuenta que casi todos los podcasts actuales se suelen enfocar en una persona. Vemos una entrevista que se hace a un jugador de fútbol muy famoso, donde nos cuenta su vida. Vemos otra entrevista muy famosa a algún doctor que nos cuenta un poco cómo ha sido su carrera profesional. Pero muchas veces a mí lo que me pasa, y yo creo que muchos de vosotros resonaréis conmigo con esto, es que a veces escuchamos un podcast y realmente no tenemos un propósito claro detrás de escuchar ese podcast. Entonces nosotros hoy vamos a proponer una pregunta general que a lo largo de este podcast, con las preguntas que vamos a ir haciendo, pues vamos a ir descubriendo. Es una pregunta que es muy complicada. Se ha hecho a lo largo de la historia, muchos filósofos, muchos científicos, muchos deportistas incluso han intentado darle una respuesta, pero no han tenido éxito. La pregunta de la que hablamos es ¿qué es la felicidad? Entonces hoy, gracias a poder entender un poco mejor la vida de Chris, yo creo que vamos a poder ver al menos una posible faceta de cómo entender la felicidad. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a ir haciendo preguntas que nos van a ir haciendo entender un poco mejor esta respuesta. Bueno, Chris, vienes de la India, acabas de aterrizar ahora, ¿no? Ay, sí, ahora mismo. ¿Cuánto tiempo sueles estar en la India? 3 meses. Por el visado no es posible estar más. O sea, después de 3 meses acaba el visado y tienes que salir 24 horas. Pero claro, yo no salgo 24 horas y vuelvo al país. Entonces suelo aprovechar para venir a España o para Alemania para trabajar. Y bueno, pues... Un choque cultural fuerte. Total. Sí, al principio me costó mucho el cambio, porque claro, en la India donde yo trabajo hay mucha pobreza y volvía aquí a España o Alemania, vas al supermercado y ves, por ejemplo, 100 piezas de quesos y la gente se quejan que mi queso favorito no hay. Y yo, ¿cómo? Y la verdad es que había temporadas que no podía volver al supermercado, no podía entrar. Por el choque, ¿no? Que te Sí, suponía de ver dos realidades tan sí. distintas. Y también me acuerdo un día volví aquí a Valencia, me encontré en la calle con una amiga y estaba como medio mareada, por favor, ayúdame, ayúdame. Digo, uy, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, fíjate, ay, me he pedido unas gafas de sol de Gucci
y que me encantaron. Han llegado y al lado hay otras gafas de Louis Vuitton, no sé qué, no tiene mucho de marcas. Y ya no sé qué hacer. Y se estaba mareando de verdad. Digo, a mí me acaba de morir un bebé de la India. No tiene mucho de problema ahora mismo. Ya. Entonces, claro, sí, son choques así un poco fuertes. Y un día me dijo mi padre, ¿y cómo llevas todos los cambios? Y mi padre, la verdad es que es una persona muy sabia. Y digo, pues papá, la verdad es que lo llevo un poco mal. Dice, mira, tú piensa una cosa, cuando estás en la India, es lo que hay. Y cuando vuelves aquí, cambias de chip y estás aquí. Ya. Y es algo que he aplicado y ahora lo llevo mejor. Digo, mira, Y una cosa, Chris, ¿qué te lleva a ir a la India? ¿Por qué fuiste y qué es lo que te hizo darte cuenta de realmente lo que querías hacer con tu vida? yo desde niña tenía 5 añitos, creo. Le dije a mis padres, yo he llegado a este mundo para ayudar a los niños. Esto es mi misión. Y mis padres se rieron. ¡Ay, bonica! Claro, yo con 5 años digo, no me toman en serio, pero yo sé de qué hablo. Sí. Y con 10 años empecé a ayudar en un orfanato que había en mi pueblo todos los días. Con O sea, 5 años. con 10. Con 10. Ah, Con perdón, 10. sí. O sea, yo iba por la mañana al colegio y después comía en mi casa e iba a ayudar a niños huérfanos ya. Y yo sabía que esto es mi misión. Mm. Y cuando tenía 17 o 18 años, le dije a mis padres que voy a la universidad para estudiar, para ser asistente social. Y me dijeron, mi padre siempre me ha apoyado en todo lo que yo decidía y me dijo que no. Digo, ¿cómo que no? ¿Es lo que yo quiero hacer? Dice, no. Digo, ¿eso? Dice, porque tú eres muy sensible, sufres con todo y te vas a arruinar tu vida. Y no lo voy a permitir. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, no, 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 no. Me quedé sin plan. Digo, bueno. Al final estudié económicas. Me dijo, "Vale, muy bien, ahí vas bien." Y tenía mi propia empresa, todo. Y se me olvidó un poco el miedo de montar mi empresa, de ser economista. Se me olvidó un poco mi plan de poder ayudar a los niños. Y cuando fui a la India y vi todos los niños en la calle, me acordaba, digo, no, 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 es que dejo mi profesión, dejo todo y voy a dar a los niños. Es lo que yo quería hacer. Ya. Porque a todo esto, Chris, aparte de hacer una labor impresionante en la India, es también escritora. Tiene un libro que ya lleva más de 10 años, es que en Sí. 2015, ¿no? Que estuve hojeando y tocas temas fascinantes. Desde luego este libro no te deja indiferente. Y quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese primer viaje a la India y luego lo que he comentado un poco antes, por qué volviste a España y luego por qué volviste a ir, es decir, cómo empezó toda esta misión que estás logrando últimamente. Pues el primer viaje fue terrible, de verdad terrible. No quería volver, la India me dejó totalmente fuera de mi hogar. ¿Y por qué fuiste? Con una amiga que me dijo, mira, yo voy a la India porque ella estaba trabajando con una empresa en la India Hmm. y me invitó, dice, ven conmigo y como me gusta viajar, digo, ah, vale, claro. Y yo pensando, ¿dónde está la India? Bueno, me da igual, cojo el billete y voy con ella. Y cuando volví aquí, digo, nunca más, tú nunca más, pero fue una voz interior que me dijo, tienes que volver. Y volví sola, ¿eh? Y más tiempo, con una mochila, viajando por la India y no sabía ni dónde iba. Mirando por ahí, por allá. Digo, ¿qué hago yo aquí? No sé. Pero el segundo viaje fue un poco mejor porque ya no estaba mm, tan pendiente de mí. El primer viaje, yo quiero comer bien, yo quiero dormir bien, yo. En el segundo viaje ya me fijaba un poco más en la gente, en la cultura, lo que pueden transmitirme. Y fui una tercera vez. Y ahí ya es cuando dije, no, no, no,
aquí hay muchos niños en la calle y hay que ayudar, es lo que yo siempre quería hacer. Y te fijaste tanto en esa sociedad que incluso te hiciste un novio durante 2 horas, ¿no? En una estación de tren, ¿puede ser? Una hora fue. ¿Puedes contarnos esa historia? Esa historia es Sí, increíble. la verdad es que fue lo que me hizo el clic, como decía, no. Estaba en una estación de autobús en Cacharao, donde tengo el orfanato ahora, y se me acercó un niño de 12 añitos, 11, 12, no sé, y él sufre polio. Entonces se acercó arrastrándose por sus brazos y empezamos un poco a hablar. Me dice, ay, tú me gustas mucho, ¿no quieres ser mi novia? Digo, te agradezco mucho la oferta, pero no, es que viene mi autobús y tengo que irme. Dice, ¿cuándo viene? Digo, dentro de una hora, una cosa así. Dice, bueno, yo soy un chico muy fuerte y más me vale una hora que nada. Digo, pues vale. Me hizo tanto gracia. Y empezamos un poco a hablar y me dijo, tienes que sentarte porque yo no soy, puedo subir y quiero que ya somos novios, que estamos a la misma altura. Y me senté ahí hablando con él y me comentaba que estaba durmiendo, bueno, viviendo en la calle desde los 2 añitos, una cosa así. Mm. Porque me dijo, yo creo que vivo ahí desde muy chiquitín, igual tenía 2 años, una cosa así, no sé muy bien. Lo único que me acuerdo que mi padre me llevó al hospital, estaba ahí dentro y cuando salía ya no podía andar, o sea, cogió la polio. Mm. Entonces su padre le dejó en una esquina y se fue. Ostras. Y eso es algo muy habitual en la India. Sí. Y sobre todo si son mujeres, ¿no? Que a eso ya entraremos ahora más adelante. Y una cosa que a mí me fascinó de lo que me contó Chris es que el chico este te preguntó el nombre de, hola, ¿cómo te llamas? "Hola, yo soy Chris". Y tú le dijiste, ¿y tú? Mm. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿quién? Y agachó así la cabeza. ¿Quién? ¿Tu nombre? Ya, que es mi novio, quiero saber tu nombre, ¿no? Y mi mamá dice, no sé, yo no tengo nombre. Digo, ¿cómo que no tienes nombre? Dice, no tengo. Digo, ¿y cómo te llamas? Dice, a mí no me llama nadie. Imagínate, llegar hasta ese punto que no tienes un nombre que ni siquiera nadie se digna a hablarte. Y desafortunadamente es algo que es muy habitual, ¿no? Ujú. En la India. Y Chris, una pregunta ya por curiosidad, ¿cómo te comunicabas con esta gente? Porque tengo entendido que en la India hay muchísimos dialectos distintos y muchísimos idiomas distintos. O sea, tiene que ser complicado incluso llegar con esta gente, explicarle luego además lo que estás haciendo. Imagino que habrás tenido muchas complicaciones. Sí, yo suelo hablar en inglés. Yo hablo un poco hindú, Mm, que es el dialecto oficial, mm, pero con inglés, y mucha gente tampoco habla inglés, y cojo a mis niños ujú. que hablan perfectamente inglés y me hacen el traductor. Vale. O sea, sí. ¿Y qué es lo primero que te llamó más la atención al llegar a la India? ¿Cuál fue el primer choque cultural más grande que te llevaste? La pobreza, que hay mucha gente en la calle. O sea, ves niños, ves gente mayores que duermen en la calle y a mí me chocó muchísimo, Ujú, muchísimo. Aquí ves algunos mendigos en la calle buscando en la basura, comida, tal, pero viviendo así en la calle no. Y ahí muchísimos, muchísimos. Y luego, ¿cómo fue el paso? Ese ya fue tu segundo viaje, cuando me conociste a tu novio de 1 hora. A raíz de ahí, ¿cómo llegas a decir, pues yo me quiero dedicar a esto y yo voy a sacrificar o a invertir mi vida en ayudar a la máxima cantidad de niños posibles? ¿Cómo llegas a eso? Pues, pues como tenía ese encuentro con mi pequeño novio, después me acuerdo que fui a un pueblo, me senté en una montaña llorando, llorando, llorando. Digo, ¿cómo puede ser que vive un niño ahí solo en la calle que no tiene ni nombre y tal? Y no paraba de llorar. Y digo,
Cris, si eso te afecta tanto, haz algo, deja de llorar. Y ahí tomé la decisión de ayudar. Volví a España, después otra vez a la India y monté el primer orfanato con 12 niños de la calle. Y eso era un proyecto un poco personal, porque en su época ganaba bastante dinero, estaba económicamente muy bien y podía mantenerlo. Y no lo sabía nadie que montía en un orfanato, ni mis padres, nadie. ¿Y cuál era tu fuente de ingresos? Yo trabajaba en una empresa alemana, después monté mi propia empresa y estaba bien económicamente. Entonces digo, ¿para qué le voy a contar a la gente como diciendo, mira lo que hago? Soy muy bueno lo que hago en la India. Es que me daba como, no sé, no quería contarlo. Lo que no me... Ese era un proyecto personal que pensé, bueno, lo voy a mantener, lo puedo hacer. Lo que no pensé en su momento, las 12 niñas que acogía tenían hermanas en la calle y hermanos que me llegaban a la puerta. Toc, toc, toc. ¿Y nosotros qué? Digo, uy, claro, no puedo coger una chica y ahí están los hermanos en la calle. Y así bueno, el proyecto se fue más grande, más grande, más grande. Y económicamente llegó un momento que no podía mantenerlo. Es cuando yo empecé a decir a mis padres, a mis hermanos, a los vecinos, a todo el mundo, digo, mira, me ha pasado esto y ahora necesito ayuda. Y es cuando formé la ONG oficial, Se porque llama digo, Child's Rights. Child's Rights. Bueno, está registrado como Derecho de los Niños Desfavorecidos de la India, porque Child's Rights me dijeron en Madrid, imagínate, ¿eso qué quiere decir? Digo, bueno, un poco de inglés se entiende. No lo entendían y tenía que poner otro nombre. Pero yo trabajo con el nombre de Child's Rights. Sí. ¿Y cuál es tu objetivo con todo esto? Porque algo que leí en el libro, como te he comentado, me lo he vuelto a leer ahora, hay muchas ONGs que tratan de, digamos, cuidar o meter en sus casas a la máxima cantidad de niños posibles. Y tú quieres realmente un trato personal, poder llenarles de amor, darles un nombre, incluso te inventaste las fechas de nacimiento, porque no Todo. lo sabían, y eso no se puede hacer con 500 niños, no se puede hacer con 1000 niños. Entonces, ¿cuál es tu objetivo con todo esto y cómo lo planteas? Pues ahora mi objeto nuevo es crear una casa para bebés, 40 bebés quiero acoger. De aquí a 2 años más o menos, porque tenemos que construir casas propias, ya no quiero alquilar. Y acompañar a los niños que tengo ahora y los bebés que van a llegar hasta que trabajan, hasta que son independientes. Muchos de ellos que he cogido antes ya están trabajando, están súper bien, tienen buenos trabajos, buenos sueldos, me han salido bien, algún rebelde también, pero, pero en general muy bien. Hmm. Y cuando ya he cumplido este objetivo de los 40 bebés, ya no quiero seguir. O sea, porque estoy calculando, los cojo de bebés de aquí a 20 años, voy funcionando, pero después no es que sea mayor, pero después lo quiero dejar en manos de alguien, a lo mejor de algún niño que les interesa seguir con la ONG, porque ha sido mucho trabajo, es un trabajo bonito y me gustaría que alguien lo va a llevar a cabo. Hmm. Y yo quería preguntarte una cosa, Chris. Estos chicos que recoges inicialmente están en condiciones muy pésimas, no tienen familias, están completamente abandonados y sin embargo yo cuando estaba hojeando el libro encontraba cómo había historias donde explicabas que estos niños aún así, pese a estar en las condiciones más pésimas posibles, de alguna forma sacaban siempre, lograban sacarte alguna sonrisa. ¿Cómo era posible encontrar quizás esa felicidad en un sitio donde menos te la esperas? ¿Puedes contarnos alguna anécdota o algo de algún chico que te hiciese sonreír cuando menos te lo esperases? Yo creo esos niños, como los saqué de la calle, saben valorar mucho, de repente tienen un hogar. Para ellos es como les ha tocado la lotería. O sea, son muy conscientes. Tengo comida,
tengo un techo, tengo educación, tengo amor. Entonces siempre están sonriendo. El hecho es cuando vienen visitas, les sorprende porque se esperan niños desesperados, deprimidos, que va, ellos, bueno, o resulta, bailan, juegan, sonríen, son muy, muy alegres. Y tampoco les doy mucho caprichos como los niños de aquí. Quiero, no sé, qué quieren, una PlayStation, no sé cómo. Sí. Y esto, y un móvil, tal. Nuestros niños no tienen nada. No tenemos ni televisión, porque quiero que trepan los árboles. No tienen móviles. El móvil sí que les doy cuando van a la facultad, Mm. porque ahí sin móvil están perdidos, porque les mandan las clases al número de móvil, les mandan deberes al móvil, entonces ahí sí. Pero bueno, como ahí ya tienen 18, 19 años, lo manejan, Mm. pero los pequeños nada. Y no sé, es que a veces me sorprende un poco la diferencia cuando veo a los niños de aquí, que son buenos niños, pero creo que están la mayoría un poco mal educados por sus padres, porque los padres trabajan, no tienen tiempo para ellos y le compran, para compensarlo, le compran todo. Niño, toma esto, toma esto, toma. Y yo, bueno, no sé. Y una pregunta, Chris. A mí me choca mucho, me sorprende mucho que historias tan aterradoras, que ya nos contarás un poco más adelante, alguna historia que de verdad dices, ¿cómo esto es posible? Que estos niños sean capaces de, al cabo de unos pocos años, ser felices, ser sonrientes, valorar todo lo que tienen y agradecer a todo el mundo todo lo que tienen. Y sin embargo aquí es lo que hablamos, muchos niños se encuentran deprimidos, infelices, con rabietas, y sin embargo lo tienen todo. Quería preguntarte un poco esta diferencia, ¿a qué crees que se debe? ¿Por qué aquí, por ejemplo, a la mínima que tenemos un problema, le damos vueltas, tenemos que ir a terapia o tenemos... Y esas vidas tan aterradoras son capaces de poder seguir con una vida feliz y sin embargo no quedarse estancados en el pasado. ¿A qué crees que se debe esto, Chris? Lo que yo pienso que como aquí tenemos de sobra todo y no realmente no tenemos ningún problema, creamos problemas. Es un poco lo que pienso. Porque si tienes que sobrevivir, Mm. luchar para que tengas comida, para que tengas una casa, claro, aquí tenemos todo, todo. Entonces creamos problemas. Claro. Esto se puede explicar también, a veces suelo explicar lo que estudio en medicina. Me acaba de venir a la mente, de hecho en la anterior entrevista también comenté algo de esa asignatura de psicología médica. Y hay una pirámide ahí muy famosa que se llama, me parece, la pirámide de Maslow. No sé si lo conoces. Sí. Y básicamente lo que dice este psiquiatra, este psicólogo, es que hay una serie de escalones. Y una vez tú has cubierto las necesidades básicas, que digamos están en la base de la pirámide, es más fácil completar las que están encima del todo, que pueden ser autorrealización o... Y claro, al no tener cubiertas desde pequeños, tal vez los niños de la India, cosas tan básicas como lo es el comer, el tener una casa, luego son capaces de realmente ser gratos y ser felices, porque puedes comentarnos alguna historia que te impactara, de a lo mejor que digas, ostras, ¿cómo es posible esto? ¿Hay alguna historia en concreto que recuerdes? Mm, bueno, sí, me acuerdo de una chica que quería acoger y me dijo que no, una chica pequeña que se estaba prostituyendo. ¿Con Me cuántos dijo, años? mm, 10, 11, muy pequeñita. Y me dijo que no podía venir a estudiar en mi casa porque si ella no trabajaba, no podía ayudar a su madre y tenía que prostituirse. Y yo me quedé como, wow. Con 10 años.
Sí, hay prestación infantil bastante. ¿Y tú que has tenido que vivir historias tan desgarradoras? Ahora imagino que eres capaz de gestionarlo mejor, pero en sus principios llegaba a afectarte, ¿no? Mucho. ¿Y cómo supiste gestionarlo? Yo al principio se me fue muy difícil. El hecho cuando estaba aquí no dormía. Yo trabajaba mucho las historias cuando a España. Cuando estaba ahí eh, estaba tan ocupada con todo que no me daba tiempo a gestionarlo, pero aquí sí. Y al final decidí coger a un psicólogo, mira, que al final también, y hablaba con un profesional que me ayudaba un poquito, porque a mis amigos no quería comentar mucho lo que me pasaba, porque me parecían historias un poco duras. Mm. Entonces digo, con mis amigos no quiero hablarlo porque a mí siempre me gusta compartir buenas historias. Ujú. Digo, ¿para qué voy a cargar con una historia tan mala con un amigo y le dejo fatal? Claro. Entonces digo, mira, un psicólogo que carga con todo, para eso lo pago. Y eso me ayudó. Ahora ya no voy, pero cuando veo que algo me carga mucho, sí que llamo y digo, mira, tengo que volver a hablar contigo para que me ayudes. Te sigue afectando mucho, a veces alguna historia. No tanto como antes, pero a veces sí, que pasa igual una historia y no sé cómo encajarlo. Ya. Mm. Yo una cosa que te quería preguntar también, Chris, es que he escuchado que mucha gente que intenta hacer labores similares a las tuyas en países de este estilo, muchas veces tienen complicaciones con el gobierno o con zonas que están cerca, que a veces choca un poco, porque el propio gobierno a veces te pone trabas cuando tú estás intentando solucionar o ayudar a un problema muy grave que tienen. ¿Tú has tenido alguna de estas complicaciones? Muchas, hasta el día de hoy. Porque el gobierno indio no quiere que vengan gente de fuera para ayudar a los niños. No quieren que esta información llegue fuera del país. Quieren disimular que aquí está todo bien. Y claro, si vienen gente de fuera y montan ONGs, no están bienvenidos y te ponen un montón de problemas a la hora de papeles, a la hora de registrar a los niños. Es muy complicado, mucho. Por ejemplo, los niños que tengo hay castas, 4 castas, y los intocables que no tienen ni una casta. ¿Puedes explicar muy Sí. rápidamente esas castas, por favor? ¿Y qué es ese concepto de casta? ¿O Pues clase? sí, son clases. Hay 4, los que están en la primera clase son profesores, ¿cómo se dice? Empleados del gobierno, Sí. Funcionarios. funcionarios, son la clase alta. Sacerdotes Después, también, ¿no? sí. Y después ya viene la clase un poco más baja y la última es que son chicos de limpieza, no sé. Gente que vive en la calle. Y gente de la calle son los intocables. Los intocables no pertenecen a ninguna casta. Mm. Y se llaman intocables porque dicen no los toques porque igual te coges una enfermedad. Y todos mis niños son intocables. Y no tenían ni fecha de nacimiento, no tenían nada. Y yo les hice todos los papeles. Fue súper complicado hacer los papeles legales. Porque han dicho, no son nadie. Digo, vamos a ver. Me acuerdo de una historia que fui siempre con Mahek, que fue chiquitina en su momento, y pedí sus papeles. Me dijeron, no, esta no existe. Digo, Mahek, di tu nombre y diles que existes. Y dijo, me llamo Mike y tengo 4 años. Y sí que existo. Digo, ¿la has oído o no la has oído? Existe, ¿verdad? Pero para llegar a los papeles fue complicado. Pero lo conseguí para todos. Todos tienen sus papeles, su pasaporte, existen. Es increíble, ¿no? Algo que pasaba en España casi que en la Edad Media, se dividían por castas y no se podían mezclar entre ellos. Lo mismo No, pasa en la en India. la India no se puede. Por eso, no se pueden Hasta el día mezclar. de hoy no se puede. Es increíble cómo
en 2025 sigue pasando algo así en el mundo. O sea, por ejemplo, ¿los intocables podrían ir a la universidad o cosas parecidas? ¿O hasta qué punto están Normalmente esas no, trabas? los míos van, Vale, porque como les arreglé los sí, papeles, vale. sí que pueden ir, pero normalmente Está mal visto socialmente, ¿no? Me imagino. sí, y tampoco tienen medios, o Ya. sea, suelen vivir en la calle, entonces ¿cómo pagan una educación? No pueden, tienen que comer. Sí, yo recuerdo una historia que, bueno, igual no lo saben, yo he estado bueno, 3 veces en la India, 2 de ellas he ido al orfanato a ver a todos los niños y recuerdo una historia que estábamos en Khajuraho y fuimos a un hotel porque había una piscina, ¿no? Una de las pocas Ah, sí. piscinas que había en Khajuraho. Y yo recuerdo, yo soy blanco, rubio, ojos azules, mi padre es más de lo mismo y nos dijeron, claro, sin problema. Luego fuiste tú porque había que pagar un poco de dinero para cada persona y estaba el recepcionista, ¿no? Mm, Y el recepcionista te dijo, tú puedes entrar, pero esos no. Tú dijiste, ¿cómo? Perdón, no te entiendo. Sí, sí, que tú puedes entrar, pero que esos no. Digo, no te entiendo. Ah, ¿te refieres a mis hijos? Dice, ¿cómo que tus hijos? Bueno, esos no entran. ¿Que no entran? Ahora mismo llamo a una amiga mía que es periodista, os va a hacer un artículo y os va a cerrar este hotel como no dejéis entrar a mis hijos. Y al final ahí acabamos bañándonos en la piscina del hotel. sí, Pero es sí. increíble cómo la gente los evita. Incluso tú estando allí, te miran a ti, les miran, pero ¿por qué ese blanco está con él? O sea, es increíble. Y la gente, no sé, igual aquí en España se piensa que eso pasaba en la Edad Media, pero No, no, pasa. sigue pasando, sí, sí. Y con las mujeres, ¿qué pasa allí con las mujeres? Porque he escuchado que es increíble, ¿no? Que igual quieren a hombres, no quieren a mujeres porque son una carga y que, en fin, la vida de las mujeres es súper dura. Me gustaría que explicaras un poco cómo es la vida de las mujeres en la India y sobre todo de las viudas, que es algo que me llamó mucho la atención. Mm, ¿Puedes explicar un poco? sí, a ver, cuando una mujer se queda embarazada y se entera que es una niña, muchos abortan. Está prohibido hacer la ecografía, ¿no? Se llama. Sí. Y decía si es niño o niña, pero sí que lo hacen y abortan. Y está Porque, prohibido porque si no abortarían. claro, pero aún así Ujú. lo hacen. Y entonces, si el médico dice que es una niña, muchos abortan. Y lo más fuerte que me enteraron porque estuve investigando mucho ese tema, que algunos médicos dicen que es una niña, aunque es un niño, porque quiere cobrar un aborto. Y cobra como 10 euros. Pero fíjate, dice, no, no, es una niña. Ah, vale, entonces, ¿lo puedes abortar? Sí, sí, claro. Y la vida de una mujer, una niña, es bastante dura. En las ciudades ha mejorado bastante, lo que he visto en 20 años. Ahí las mujeres ya van más a la facultad, están como más a nivel del hombre, pero en los pueblos muy, muy difícil. Tienen que estar en la casa, no pueden ni salir, están limpiando, haciendo la comida a su marido, se callan, no tienen ni opinar nada. Es muy, muy duro. ¿Y por qué no se quiere a una mujer, Chris, como hija? Porque yo leí en tu libro que es como cuidar el jardín de otra persona, ¿no? Porque las mujeres, cuando se casan, siempre van a vivir a casa del marido para ayudar a la madre del marido, para, bueno, como una empleada. Sí. Entonces las familias piensan, ¿para qué vamos a criar una mujer, alimentarla durante 18 años, más o menos, y se va? Es una inversión que no vale la pena. Ya, ya, ya. Es muy ¿Y qué fuerte. pasa si se casan y luego acaban siendo viudas? Las viudas lo tienen muy mal porque es muy complicado que se vuelvan a casar, porque dicen que son mujeres ya usadas, Ujú. entonces los hombres no las quieren. Y muchas viudas cuando se enteran alrededor las violan. Van a su casa, saben que viven solas y hay violaciones. Y llegué incluso a leer en tu libro y a escuchar
que muchas mujeres cuando acaban siendo viudas, pues acaban matándose para morirse a la vez que el marido, porque son como inútiles sin él, Sí, esa que sociedad. no, que tienen poco futuro, saben lo que les espera y hay mucha gente que cuando mueren se queman el cuerpo y hay viudas que se echan en fuego con el marido, Vivas al fuego, vivas. por la Sí, sí. presión que le supone el resto de su vida ser una viuda. Yo conocí una viuda que la violaron y les dije, bueno, vamos a la policía a denunciar a este alma desarmado, ¿no? Me dijo, no, 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 porque si vamos a la policía, lo denunciamos, saben que soy viuda y también vienen a violarme. Digo, ¿cómo? Los propios policías. Digo, qué fuerte. Y estos matrimonios imagino que incluso lo mismo son concertados, es decir, que uno no elige con quién se casa, sino que es una decisión que toman los padres por intereses. Sí, normalmente lo toman los padres. Te buscan el marido y dicen pues con esto. Y en cambio, cuando te casas, la familia tiene que darte una moto, un Mm, coche, cosas. ujú. Sí. Y una pregunta, yo hace poco en un torneo de debate en el que estuve se debatió una pregunta que era sobre si debería haber más o menos religión en Europa y uno de los argumentos que surgía era la felicidad, porque daba la sensación de que en muchos sitios que había mucha religión o mucha espiritualidad, de alguna forma, esto estaba bastante relacionado con la felicidad, la religión. Y yo tengo entendido que en la India también hay una religión bastante predominante y me gustaría saber un poco más en qué consiste y cómo afecta esta religión quizás a cómo actúa o cómo piensa la gente. No sé si podrías explicarnos un poco. Sí, su religión es un poco como aceptar lo que te ha tocado en esta vida, karma, como dicen. Me ha tocado esto en esta vida y bueno, lo vivo. Y si viven acá y dicen, bueno, habré hecho algo mal en la vida anterior y ahora me toca vivir esto. Entonces la gente está bastante calmada y no se suelen quejar como aquí. Ujú, Yo, como trabajo con mucha gente de la calle o con los chabolas, voy mucho a las chabolas, la gente está calmada, ¿no? Es que casi nunca he escuchado a alguien que se queja y eso me llama mucho la atención. Mm, Digo, mira, que no tienen nada, viven en la miseria y no hay ninguna queja. ya. Bueno, Y algo también que ocurre en la India es que no se suele juzgar tanto como aquí en Europa. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Y por qué crees que se juzga tanto en Europa o en Occidente? bueno, ahí en la India, yo no sé si es porque hay tantísima gente y tantísima variedad de personas, no suelen juzgar. Em, a lo mejor ven un poco más tu alma, pero no te juzgan cómo eres físicamente o cómo te vistes o lo que tienes, lo que no tienes, no. Y aquí en Europa es lo que he dicho antes, que tenemos tanto de tanto, igual nos aburrimos y estamos juzgando. Mm, Y es algo difícil no juzgar. Tengo un maestro que es mi guía espiritual, que me dijo que le costó 12 años de su vida para no juzgar a nadie. Dice, fue un trabajo interior muy intenso. sí, de hecho hay una historia que me parece fascinante en el libro, no sé si la recordarás, sobre un gran maestro que iba a hacer un taller sobre no juzgar. Entonces iba la gente de Así. todo el país, de incluso otros países, iban en autobús, en tren, en coche, para poder asistir a ese taller de no juzgar. La gente estaba súper ilusionada. Llegan al templo y preguntan, disculpa, ¿dónde está el maestro? Queremos conocerle. Y una chica amablemente les dice, en la cocina. Entonces los estudiantes fueron a la cocina y allí solo vieron a un cocinero y le dicen, disculpa, ¿dónde está el gran maestro? Y dice, ahí. ¿Cómo? Disculpa, pero el gran maestro, ¿dónde está?
ahí, incrédulos, no se lo creían. Era un hombre que estaba borracho, fumando, tirándole piropos a una monja y la gente diciendo, ¿cómo puede ser este el maestro? Se fueron indignados la mayor parte del grupo y parte de ellos se quedaron fuera del templo esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que al final este viejo, ¿no? Aparentemente tan desagradable, sale, coge una manguera y empieza a mojar a los pocos estudiantes que quedaban. ¿Cómo es posible? Llevamos tanto espera. Se vuelven a ir y quedan unos pocos estudiantes. ¿De qué iba este taller? Preguntó el maestro. Dicen, de no juzgar. Bienvenidos al taller, vosotros vais a ser quienes más lo valoréis. No es un poco llevado al extremo, pero realmente o sea, me pareció muy, muy graciosa y muy visual esa historia. Y aparte del hecho de juzgar, pasa algo también en Occidente y cada vez va a más, que es la impulsividad, ¿no? Tú en el libro hablas de que tú tienes que hacer lo que quieras y que no la mente te diga lo que tengas que hacer, en el sentido de ser impulsivo o de las impulsividades. Eso en la India no ocurre, ¿no? Tú antes eras más impulsiva. ¿Cómo has visto esto diferente en la India? Si yo era más impulsivo antes. Sí, sí, ¿cómo lo has visto en la India? En la India la gente es menos impulsiva, más impulsiva, o cómo lo viven ellos. Porque comentabas que allí se lo toman todo mucho más con calma, Sí, son capaces de, no, yo realmente quiero hacer esto, no, obviamente no se puede generalizar, pero sí que es verdad que la sociedad es mucho más calmada en ese sentido, ¿no? sí, sí, aceptan un poco su papel. Por eso ya he dicho que no se suelen quejar tanto. Está bien, pero por otro lado también lo veo un poco cómodo, porque, mira, me ha tocado esto, entonces no se esfuerzan para mejorar un poco su situación. Ya, 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 ya. Ya lo dan por sentado y no ven Es lo cómo que pueden hay, cambiar. claro. ¿Para qué voy a buscar otro trabajo? ¿Para qué voy a estudiar más? Es lo que me ha tocado, es mi karma y aquí estoy. ¿Y cómo ves tú la situación de cara a futuro? ¿Tú has notado cambios en todo el tiempo que has estado, en Sí, general sociales? ¿Qué cambios has notado? sí. Ahora ya están un poco más espabilados que hace 20 años. El cambio que he notado bastante es en las chicas, en las Ujú. mujeres, que ahora veo que van a la universidad, que antes no iban. Em, el cambio también está físicamente con la ropa. Antes iban súper tapadas y ahora van con minifaldas que son más cortas que aquí, que digo, bueno, eso tampoco es. Ujú. Sí, y por ejemplo, antes no veía parejas que se cogen la mano estando en la calle o que se dan un besito, ahora sí. O sea, esos cambios sí que he notado. Y otra pregunta. Comentamos al principio que lo que pasaba es que a la India, al gobierno, no le interesa que venga gente de fuera para intentar ayudar sus problemas, porque eso conllevaba que fuera sepamos más sobre esos problemas. ¿Tú al principio notabas un poco eso, que aquí la gente en España no conocía mucho los problemas reales que había en la India? ¿Eso te pasó alguna vez cuando le contabas y le intentabas explicar lo que hacías alguien de aquí, como que no terminaba de entender o saber cuáles eran los problemas exactamente de la India y cómo de grandes eran? Pues he visitado varios colegios para hablar bueno, con jóvenes a partir de 15 años. He dado conferencias, porque a los pequeños no quería dar conferencias, porque digo, es un Ya. poco duro para los pequeños, pero con 15 años ya Ujú. se supone que tienen más cerebros y no me crían. Y les puse vídeos para que vean un poco la realidad y no se lo crean. Digo, ¿pero no ves? No, no, esto lo has inventado, esto es un montaje que has hecho. Digo, que no, que es una realidad que existe. No, no cabe en su cabeza. Bueno, en la mía tampoco cabía. Ya. O sea, yo he crecido en Alemania, Ujú. en un hogar que mis padres siempre han tenido dinero, yo tuve de todo y me quejaba cuando no me compraran la ropa de marca, no sé qué. O sea, para mí también fue un shock estando ahí. Pero si lo explicas a los niños que no han estado, es difícil. Ujú.
Y todos los sitios de los que no se hablan, que imagino que también estará ese problema, otros países menos conocidos, porque al final, lo queramos o no, la India es actualmente un país bastante importante por la geopolítica, pero hay otros países que están mucho más abandonados y que también tienen este problema. No sé si tú has notado algo parecido con algunos países que haya cerca o has tenido relación con Bangladesh o algún otro país que esté cerca donde la situación sea similar. Estuve en Nepal Ujú, y, y también es un país que tiene muchos problemas económicos, también muy pobre. Y tengo relaciones con amigos que trabajan en África, entonces estoy, aunque no he estado en África, mm. pero estoy muy al corriente. Lo que está pasando ahí también es muy fuerte. Y bueno, ¿Y encuentras situaciones similares o ves que el caso de la India es diferente por alguna razón en particular? ¿Crees que el caso de la India es especial por algo en particular? Quizás por eso del hinduismo o la religión o no por lo de las hablando castas. hablando con mis amigos que tienen ONGs en África, también tienen muchos problemas. Ujú, Y ahí se junta otra cosa, que hay mucha guerra. ujú, Mm. Yo tengo una amiga aquí en Valencia que lleva una ONG en Etiopía ujú. y ahora no puede ir porque hay conflictos, dice, es muy peligroso. Y ella siempre va, como yo, pero dice, ahora no puedo. Bueno, ahora en la India también se está poniendo tenso Bueno, el ambiente. sí, lo que pasa en el pueblo donde estoy no se nota. Ya. Y una pregunta, Chris, que llevo queriendo preguntarte esto desde que hemos empezado la entrevista. Es algo que le preguntamos al primer invitado y es algo que me genera mucha curiosidad, cómo una persona como tú puede verlo, que tiene las dos visiones, tanto de Oriente como de Occidente. Y es que hoy en día, y cada vez más, en las sociedades occidentales, las enfermedades mentales están creciendo a órdenes exponenciales. Y es alarmante que la principal causa de muerte entre los jóvenes sea el suicidio. Mm. Y me gustaría preguntar, ya que tienes una visión bastante más general de la que tenemos nosotros, ¿por qué crees? ¿A qué se debe esto? Pues es un tema que me preocupaba mucho, que tantos jóvenes se están suicidando. Y me preguntaba lo mismo, digo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Algo está fallando, creo, en nuestra sociedad, porque tenemos que ocuparnos de jóvenes que tienen problemas mentales. Y me dijeron que unos problemas fue muy fuerte después del coronavirus, porque los jóvenes se sentían muy aislados, muy solos y se suicidaron. Digo, pero madre mía, llegar a ese extremo es muy fuerte. El hecho, la hija de una amiga mía, una chica que estaba estudiando, tenía a su novio, súper alegre. Un día fue a comer con la familia después se fue a tomar un café, él le dijo, no, yo ya voy a casa y se colgó. Ostras. No dejó ni una carta, no sabían lo que estaba pasando porque siempre estaba de buen humor, tenía todo, aparentemente, y se colgó. Mm, no sé, es... Sí, yo creo que es un poco la soledad, que de repente no podían comunicarse con o verse con los amigos, Ya. no sé. Yo es algo que le doy bastantes vueltas porque hemos hablado que aparentemente los problemas de Occidente no son ni comparables con los que hay en la India, pero sin embargo la Allí gente no está teniendo... existen suicidios, Mm. o sea, no. Claro, y eso en parte es porque son más felices. Y eso yo lo he vivido, lo puedo decir en primera persona, que allí la gente es más feliz. Te ve por la calle, una sonrisa gigante te saluda. Aquí no, todo el mundo, su rutina, modo automático. Y es realmente impactante, ¿no? Como una sociedad que aparentemente no tiene nada, realmente lo tiene todo, porque son felices. Y volviendo a lo mismo, ¿qué crees por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que en la India son más felices que en Europa? Porque aceptan lo que tienen, lo que no tienen. Creo que no dan tantas vueltas al coco como nosotros, porque aquí estamos todo el rato
pensando, ¿no? Bueno, a mí también me pasa, ¿eh? Aquí, bom, bom, bom. La cabeza es como no para. Ujú. Ya. Sí. Y me ha llamado también mucho la curiosidad. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este nuevo proyecto que tienes de 40 neonatos en una casa? ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Puedes Pues no lo contarnos un sé. poco? No lo sé. Pero tampoco me preocupa porque desde que empecé con los primeros niños tampoco sabía cómo hacerlo. No tenía ni idea. Me metí, lo hice y no sé. ¿Y estás montando ahora una casa para eso? Sí, estamos... a ver, hemos construido una casa para los niños, para tus hermanos de Cacharao. Ahí vamos a vivir. La casa ya está casi terminada. Ellos podían mudarse en 2 meses, pero me han dicho que no, que quieren mudarse cuando yo estoy, en septiembre, conmigo. Digo, vale, pues conmigo. Y de aquí a unos 2, 3 meses vamos a empezar la casa de los bebés. Y vamos a acoger a 40 bebés. Bueno, es algo que son cosas que no suelo decidir, me vienen de arriba, Sí. misiones un poco raras a veces. Digo, madre mía, ya he cumplido, ¿no? Ya. ¿Y de dónde vas a conseguir todos esos niños? ¿Lo Eh, tienes en mente o y no, no? no, los niños es muy fácil conseguirlos porque hay muchos que no tienen Ya. casa, Ujú. hay muchos niños huérfanos. Neonatos incluso. Ostras. Sí, eso no conseguir niños no es un problema. Ya. Es que vas a los pueblos y ves. Tú al principio cuando empezaste con la ONG, ¿qué ibas? ¿Ibas a pueblos y ibas andando por las calles o cómo era que llegabas a esos niños? Pues cuando empecé pregunté a un colaborador que es Maesh, que es de ahí, de la India. Digo, mira, voy a abrir una casa y me dijo, bueno, mira, al lado de mi pueblo, que está a 2 kilómetros creo, me han hablado de 2 niños que no tienen padres y viven con las abuelas, pero las abuelas son muy pobres y me han dicho que no, tienen muchas dificultades para alimentarlos, que son Chivam y Kushbu. Entonces fui ahí, vi a los niños, hablé con los abuelos y la abuela enseguida, nunca ha visto una blanca en su vida, pero enseguida me dijo, lévatelos. Pero no por desamor, ¿eh? Lo hizo por amor. Porque me dijo, mira, yo no puedo ofrecerles nada. Hay días que no tengo ni comida para ellos. Y son niños que necesitan una educación, que necesitan un hogar en condiciones. Mira cómo vivo yo. Ujú. Y el abuelo me dijo que no. ¿Qué te has pensado? ¿Que te vas a llevar mis nietos? Pues no. Y los niños me estaban, bueno, Chiva no, que era muy pequeñito, tenía 18 meses, pero Kushpu ya tenía 5 años y me miraba así como diciendo, haz algo, llévame de aquí. Entonces tuve que convencer al abuelo que conmigo van a estar mejor. Y digo, mira, estamos muy cerca, tú puedes venir cuando quieras a verlos y el fin de semana pueden estar contigo, pero al menos que van a una escuela, al kindergarten, el pequeñito, Ujú. que aprenden una profesión, para que no acaban como tú, viviendo en la pobreza total. Entonces sí que vino a ver mi casa, le gustó y me dijo, bueno, la niña te puedes llevar, pero el niño no. Claro. Digo, pero no vas a separar a los hermanos, ¿no? Y hablando, al final conseguí que siguieran los 2 niños y ahora está súper contento. La abuela ya murió Mm. y ve que realmente no hubiera podido Ya. alimentarlos, darles una educación. Está contento que escriben, que hablan 2 idiomas. eh, Ahora está como, no, muy bien, muy bien. ¿Y cómo hiciste para comunicarte con ellos? ¿Hablaban en inglés? No, siempre me cogí a alguien que me No, traducía. ya. Porque si no, imagino que No, encima es algo que me genera mucha curiosidad. Siendo tú una mujer blanca en la India, te tienen que haber intentado dar palos por todos lados, en el sí. sentido de mirarte por encima del hombro, o quién se ha creído esta. ¿Recuerdas alguna anécdota de que te menospreciaran por el hecho de ser una mujer blanca? Sí,
hay muchas historias. Una de ellas me acuerdo que estaba con... ¿Con quién estaba? Con Kushpu y creo que Chivam también. Sí. Estuvimos en el aeropuerto de Delhi. Hmm. Teníamos que volar no sé a dónde. Y de repente me sacan de la cola para facturar. Me sacó la policía con los niños. Me dijeron, ven, ven, ven. Y tuve que ir a la policía. Dijeron, a ver, ¿tú qué haces aquí como blanca con dos niños de la India? Digo, no, no, son mis hijos. Tengo una ONG, les expliqué todo, no me crían. Digo, bueno, podéis llamar a Cacharao, a Pueblo, preguntar. Preguntaron, mandaron por mail todos los papeles que tengo en regla. Y cuando estaba todo claro, el policía me dijo, bueno, ya veo que es verdad lo que dices. Digo, sí. Y quería levantarme e irme, me dijo que no. Digo, ¿cómo? No, te quedas aquí. Digo, pero ya hemos arreglado todo. Pues yo te digo, mujer blanca, que te quedas aquí sentado. Digo, ¿para qué? Después desapareció, volvió con un bolso que se había comprado. Dice, mira, mira ese bolso. A que sí que es chulo, ¿eh? Y era bastante caro. ¿Y tú, siendo una mujer blanca que deberías comprarte lo que sea, no puedes porque estás malgastando tu dinero en esos bastardos? Y me quedé, digo, madre mía. Ostras. Sí. Y también me acuerdo que me parecía muy fuerte cuando empezó el coronavirus. Yo no me había enterado que había que quedarse en casa. Yo salí a la calle y llegaron 5 policías En la India. en la viña Sí. con palos y querían pegarme. Me dijeron, tú eres la culpa, mujer blanca, que tenemos este coronavirus ahora en la India. Y querían pegarme. Y menos mal, uno de los policías me conocía y dijo a los demás, no la pegáis, no la tocáis, es una mujer que siempre está aquí, está haciendo muy bien a los niños y no la pegáis. Y yo estaba ahí, digo, madre mía. Ujú. Y luego también al principio cuando empezaste todo, la gente en la India, en los pueblos, pensaba que estabas traficando con los órganos, ¿no? De los niños incluso. Sí, sí, porque llevé a un baba que tiene polo, le llevé al hospital para que la operan, porque siempre he pensado que ese niño puede andar. Es que lo conocí y digo, bueno, Ese es tu novio, ¿no? Bueno, mi el novio. novio de la hora que hemos Y hablado. siempre pensé que ese niño puede andar, ese niño puede andar. Y un día estaba en Alemania en una cena y les conté la historia de mi novio. Y digo, yo estoy segura si alguien puede operarle, que ese niño puede andar. No sé por qué, pero es una intuición que tengo. Y que estaba un chico en la cena, un hombre, me dijo, vaya, yo conozco un médico en la India que opera la polio. Además me debe un favor. Digo, dame el contacto. Y fui a verle y le operó y pude andar. Claro, pero mientras tanto tú habías perdido el rastro, ¿no? De tu novio, digamos, porque ¿cómo llegaste a contactarlo para poder... No, yo tenía un señor que estaba en contacto con él. ya. Sí. Ujú. ¿Y cómo es ver a los niños crecer? Es decir, una vez que están en ese orfanato, son más o menos igual que los niños en Occidente que tienen ambiciones, quieren ser, yo qué sé, que si alguno médico, que si otro abogado, tienen también ambiciones. ¿Cómo Sí. es ver ese desarrollo? No, sí que tienen las ideas bastante claras. O sea, los pequeños aún no saben lo que, Entiendo. claro, pero los mayores sí, que saben muy bien lo que quieren. Em, lo que pasa a veces es un poco difícil que quieren ser una cosa y a lo mejor no pueden hacerlo. Como por ejemplo... Em, por ejemplo, Pinky, que es una de las primeras niñas que acogí, que siempre quería ser abogada, estudió derecho, tiene la carrera hecha, pero no encontró trabajo, porque los abogados quieren emplear sus propios hijos
o el hijo de un amigo o el hijo del vecino, pero era como de la casa baja, no encontró trabajo. Ahora está trabajando en Starbucks. Hmm. Starbucks se llama, ¿no? Mm. Sí. Starbucks. Sí, está ganando bien, tiene un buen horario y está contenta. Dice, bueno, al final acabo aquí. Me gustaría ser abogada, pero bueno, no puede ser en la India. Pero me ha dicho que va a salir de la India este año. Dice, voy a hacer todo lo que puedo para salir y dejar la India. No quiero vivir aquí. Ya. ¿Y aproximadamente cuántos niños tienes a tu cargo? 64. ¿Y cómo haces para financiar a Bueno, 64 niños? en todos estos años eran 64, pero la mitad ya está trabajando y ya no necesitan nada de mí. Entonces, ellos han tenido padrinos que ahora estoy hablando justamente en estos meses para que sigan con la cuota para mantener los bebés que voy a tener. Mm. Porque claro, Claro. y todos me han dicho que sí, que van a colaborar, que quieren seguir, o sea, bien. Dejaremos tu correo en la descripción si a alguien le interesará ser un padrino, a poder ayudar en tu causa, conocerte, una duda. Dejaremos nuestro correo por si Claro. alguien quisiera participar. Porque, ¿y cuánto es? ¿La cuotas mensuales son o cómo es? Sí, yo ahora siempre digo, mira, yo no sé de la economía de la gente, digo, mira, ponéis lo que podéis. Yo hago cálculos, lo que necesito para cada niño, entonces un niño igual no tiene un padrino, igual tiene 2 o 3. Ujú. Digo, yo hago los cálculos y cuando se cumple la mensualidad, pues ya está. Tengo, por ejemplo, una estudiante que me está dando 5 euros porque está estudiando, Claro, no puede más, pero yo lo agradezco. O sea, ya tiene una mentalidad, no, 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 yo quiero ayudar, Cris, pero puedo dar 5 euros. Cuando ya trabajo, voy a dar más. Pues 5 euros para un niño, claro, no lo mantengo. Entonces digo, mira, tu niño tiene varios padrinos, necesita esto al mes y ya está. claro. Incluso ahora con las nuevas casas que estás construyendo, también me comentaste que había como una especie de huerto para poder autoabastecerse y demás. Incluso Sí, pueden ir voluntarios a sí. ayudar y demás. Vamos a construir también, o sea, nuestra propia casa y vamos a construir habitaciones para visitantes o voluntarios, para que conozcan el proyecto de cerca, para que vivan con los niños una temporada. La huerta también vamos a hacer, bueno, ya está hecha. Ya tengo fotos que he hecho ahora, un montón de plátanos. Pues si me las pasas, las ponemos ahí. Sí, sí. Y pues está bien, así también me gusta que los niños aprendan un poco a trabajar la tierra, ¿no? Claro. Sí. Y luego también mucha gente se piensa que son ellos los que ayudan a los niños, pero cuando van a visitarlos realmente son ellos quienes los Sí. ayudan a ellos. ¿Puedes contarnos un poco más en detalle esa reflexión? Sí, porque como son niños bastante equilibrados y felices y bailan y sonríen, cuando vienen en visita piensan que son niños deprimidos y tal, entonces les sorprende y están aprendiendo de ellos, como qué fuerte, que yo siempre me quejo, tengo de todo, ellos viven tan humildemente que no tienen ni tele ni nada, Mm. pero mentalmente están bastante bien. Tú siempre lo dices, que son ellos tus maestros, Sí, porque de vez en cuando te sorprendes que un niño de 4 años te pueda dar semejante lección de sabiduría o de humildad. ¿Recuerdas alguna en específico que te marcara, que dijeras, ostras, cómo un chico tan pequeño puede... sí, para mí siempre son mis maestros. Primero porque noto que tienen mucha fuerza y eso que no se quejan, porque yo soy también un poco quejica. Y no sé cómo no son exigentes. O sea, cuando me piden algo es cuando realmente lo necesitan.
¿Puedes contar la historia? Me ha venido justo ahora a la mente de la sandalia. Que había la sandalia, Ah, ¿te sí, acuerdas? de ayer, sí, sí, sí. Compré sandalias para todos los niños y como son muchos, claro, yo voy un poco así loca, muy deprisa, tac, 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 tac. Y a un niño, se llama H, compré las sandalias como 3 números más grandes y no me di ni cuenta. Y a los pocos días me lo dijo. Dice, mamá, muchas gracias por las sandalias, pero es que no puedo andar bien. Digo, ¿y eso por qué? Dice, es que son un poco grandes. Ahí me di cuenta que, que eran muy grandes para él. Entonces digo, bueno, perdona, ahora vamos a la tienda y ya te compro las sandalias adecuadas. Y como en la tienda también habían camisetas y vaqueros, digo, ya que estamos aquí, cógete también unos vaqueros y tal. Dice, no, no, no me hacen falta. Lo único que me hace falta son las sandalias. Y no cogió nada. Fíjate. Y aquí Ya. cualquier niño hubiera aprovechado, ¿eh? Claro. Y yo, esto es... No, no, ellas no. Ya, 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 ya. Desde mi punto de vista, por ahora hemos tocado lo que es la felicidad entre los chicos en la India, cómo se compara con la gente en España. Hemos tocado un poco tu proyecto. No sé si ahora quería tocar algún tema más, pero si no, para mí queda una pregunta muy obvia, que era la pregunta que planteábamos al principio, que es, para ti exactamente entonces, después de haber vivido todos estos años, ¿qué sería la felicidad? Pues una pregunta difícil, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Mm, yo pienso un poco lo que estoy aprendiendo justamente en la India de confirmarte de lo que tienes o lo que no tienes, mm, mantener cierto equilibrio. Mm, no sé, yo, por ejemplo, estoy haciendo algunos ejercicios. Todos los días me leo frases, afirmaciones positivas para que mi mente está Mm. en plan positivo. Intento no juzgar porque cuando estoy juzgando al final me sienta mal a mí misma. Digo, "Jo, estoy juzgando y eso me crea también al final ansiedad diciendo, ¿y cómo soy? Que juzgo a esto y a esto, no sé. Intento aceptar un poco todo lo que viene. Por ejemplo, antes cuando alguien cayó enfermo, entonces sufría muchísimo. Ahora digo, mira, le ha tocado esta enfermedad que vamos a hacer. Ujú. Tengo una niña que se ha muerto de cáncer y claro, al principio me enfadaba porque era muy pequeñita y lloraba y juzgaba y por qué y no sé qué, esto no es justo. Y ahora digo, no, ya ha vivido su ciclo en la vida, que eran 11 años que tenía que vivir, ya ha trabajado en la tierra lo que tenía que trabajar y ya se ha ido con Mm, felicidad. Además la noto muy cercana, ujú, está en otro plano. ujú. Y es lo que intento aplicar, que no es fácil, Ya. pero cuando estoy así mal me siento y digo, no, 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 céntrate. Entonces imagínate que tenemos aquí a una persona de Occidente que está viviendo con el modo automático puesto, va corriendo por la mañana al trabajo, del trabajo va a hacer otra cosa, corriendo, deprisa, a cualquier lado. ¿Qué le recomiendas a esa persona? Por pasos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para ser más feliz? Pues yo siempre recomiendo lo que estoy aprendiendo de mi maestro y también lo aplico contigo, la meditación. Sentarse y meditar un ratito, que no hace falta que estás ahí horas y horas meditando. 10 minutos, ya está. Estando un poco contigo, centrando un poco tu mente. Y la meditación, lo que me dijiste es, pero mi mente se va, la mía también, aunque estoy meditando, pero a la vez se te queda algo de tranquilidad. Claro, pero a mí el principal problema que tuve, Chris, fue que, vale, tengo que meditar, pero ¿cómo? ¿Qué hago?
¿Qué le dirías a esa gente? ¿Cómo empezarías a meditar si fueran ellos? Es que hay muchos tipos de meditación. Por ejemplo, el que tú usas o recomiendas para la gente que empieza. Sentarte un rato en el sofá, y aunque la mente se te va, pero estate quieto. No vayas corriendo en la cocina, ¿no? Y ahora esto, y ahora pongo la lavadora, y ahora limpio, y ahora tengo que comprar, y siéntate un ratito. Y tener la mente en blanco. Eso es muy difícil. O Eso es... intentarlo. Sí, intentarlo, pero aunque no está en blanco, mi maestro siempre me dice, observa tus pensamientos, lo que estás pensando, obsérvalo. Y no lo juzgues. No lo juzgues, simplemente observa lo que está ahí dentro. Ya. Para la gente que quiera introducirse en esta técnica, me pasaste tú un curso gratuito que hay Sí, en YouTube de 10 días, son 10 minutos al día. sí. La verdad, yo lo hice en su momento y son varios tipos de meditación y al final tú coges la que más te sirve. Y la verdad que está bastante bien. Entonces, a esa persona le diríamos primero que se siente, que se relaje, se tranquilice, medite. Luego, ¿qué le recomendarías a esa persona para que pudiera vivir una vida más feliz? Pues eso, cogiendo un poco tranquilidad. Yo, por ejemplo, cuando hablo con gente que siempre veo corriendo y a veces he hecho así una, ¿pero a dónde vas? Ay, no lo sé, pero tengo prisa. Digo, ¿para qué? Para ser primero. ¿Dónde? Ay, no lo sé. Y yo me incluyo, porque, no sé, ando por la calle y siempre voy con bastante prisa y digo, ¿para qué? Es que tengo tiempo. Puedo también andar tranquila. Ya. Es un poco el ritmo que vivimos aquí, ¿no? Y sobre todo también que aprendan a controlar a su mente, ¿no? Y que su mente no les controle a ellos. Que esto es algo que en tu libro lo dices que te costó mucho implementar. ¿Y cómo hiciste para poder tomar tú las decisiones? Cuando noto que mi mente me controla, intento apartarla. Digo, solamente es mi mente. Y cuando me preocupo de algo, es porque está construido por mi mente. Por ejemplo, muchas veces me imagino cosas que van a pasar en un futuro que a lo mejor nunca van a pasar, pero es que son un poco así. Y no es bueno. Ya. Vivía constantemente con preocupaciones. Lo hablé un día con mi madre, porque mi madre nunca se preocupa de nada. Mi madre se cuida, está ahí súper bien. Y dice, ¿y por qué piensas tanto? Digo, mamá, es que me vienen a la mente cosas y me cuesta mucho controlarlo. Y un día me veo llorando, dice, ¿y ahora por qué lloras? Digo, no, porque he pensado, un día mi padre no va a estar, se va a morir. Y yo llorando, dice, ¿y por eso lloras ahora? Digo, sí, porque le voy a echar mucho minas. Digo, hija, puedes llorar cuando se muere, pero ahora no, aún está aquí, ¿no? Digo, es Claro. verdad, pero la mente ya va por... Ya, ya, ya. Haciendo un poquito ya un resumen, para aquellas personas que vean que son infelices o que podrían hacer algo más para cuidarse a nivel mental, principalmente les aconsejas meditar, que bajen el ritmo y que entiendan que deben ser ellos quienes sean, digamos, los dueños de sus acciones. Sí, ¿Dirías algo más para terminar, para completar este... sí, y he leído hace unos años un artículo que dijo para mantener cierto equilibrio es importante la comunicación con otra gente, leer y actividad física. Digo, mira qué bien dicho. Dice así se mantiene bastante el equilibrio. Pues me parece estupendo, ¿eh? Y además, voy a meter un poquito de medicina. Mm. En las personas, el contacto, el poder tocar a alguien, eso libera oxitocina, Claro. que es la hormona, ¿no? Que nos permite, pues, ser más felices, relajarnos, rebajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. El deporte hace básicamente lo mismo, también te permite Claro. relajarte y demás. Y leer, relajas, te Y baja. activas tu mente.
Efectivamente. Me parece también muy importante lo que has dicho. De nada me sirve estar relajado, meditando todo el día si luego no estoy haciendo nada, ¿no? Hay que pensar, hay que Claro. intentar leer, a quien le guste escribir, por ejemplo, como a ti, que tienes un blog, además escribes este libro, y me has comentado que igual viene otro Sí, próximamente. estoy ahí, a ver. Me parece muy importante. Entonces, ¿te gustaría hacer un breve resumen, Andrei, de lo que, de alguna Y también, conclusión? perdón que te interrumpo, Sí. también eso de que dices de tocar, porque veo detrás de ti, veo a Ama, que es una, mira, ahí en la foto, es una, no, ¿Ese? sí, Esta. es una mujer. A ver, agáchate por si acaso. Esa de ahí. Ella es una gurú india Sí. que ella abraza las 24 horas porque apenas duerme, lo sé por seguro porque conozco un seguidor suyo que vivía con ella. Él abraza a la gente y, bueno, te entra un amor, un bienestar, pero te abraza rápido, no es que te tiene ahí tan, porque está con miles y miles de personas abrazando siempre. Y es increíble. Yo al principio no me lo creía mucho y me dijo mi amigo, no, ven a conocerla. Y ya verás que me lo dijo José Luis, que es un amigo en común. Em, yo, pero ¿cómo que abraza a la gente y te entra un bienestar y tal? Y sí, es increíble. Te abraza y te quedas lleno de amor. De como diciendo, madre mía. Claro que a veces lo que necesitas es un abrazo, ¿no? Que estás en tus ciclos del día a día, a lo mejor intentas hablar con una persona, sigues dándole, igual lo único que necesitas es un abrazo. Mm. Pues yo respondiendo a lo que me ha dicho antes sobre una de las conclusiones principales que me llevo hoy respecto a la felicidad es que muchas veces damos por sentados que nuestra situación es la única que existe y tenemos que pararnos a veces y contemplar cómo es la situación de otras personas que no están en una situación parecida a la nuestra, como es en este caso, por ejemplo, la de chicos indios que están en la calle, que no tienen nada para comer, que luchan contra la supervivencia cada uno de los días. Y entonces es eso que decía Chris, que a veces nosotros estamos preocupados por si hemos comprado un bolso Gucci o uno Louis Vuitton, cuando hay gente que ni tiene bolso ni tiene comida. Y la forma de hacer esto es enterándonos un poco de cuáles son algunos de estos problemas que hay en otros países, ser conscientes de qué está sucediendo, estar informados, ver cómo se podría ayudar y a través de eso pues reflexionar y plantear nuestro día a día de una forma un poco distinta. Porque yo creo que si todos nada más levantarnos que estamos en la cama, que no sabemos si ir a la universidad o no, vemos de repente una foto o un vídeo de un chico indio que está luchando para conseguir comida, automáticamente nos levantaríamos mucho más rápido, empezaríamos a ir y se nos quitarían todas las preocupaciones que hubiésemos tenido ese día. A mí me gustaría añadir una cosa, Andrei. Bueno, realmente dos. Ujú. Y es que venimos a este mundo con unas cartas determinadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces que hemos jugado al póker, tenemos tenemos nuestras cartas Sí. y en función de las Mm. cartas que haya en la mesa, tengo mis dos cartas, pues voy a poder jugar de una manera o de otra. Pero estas cartas son las que yo tengo, Ujú. no las puedo cambiar. Y en mis manos está jugarla de una manera o de otra manera. Muchas veces pensamos, "Uf, ¿por qué me ha tocado esta situación? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te ha Para tocado esta aprender. situación? O sea, realmente tus cartas son estas, no las puedes cambiar. Y a raíz de ahí siempre puedes ir a mejor. Y, y sí, lo que me gustaría añadir al final es, bueno, no sé si tienes que añadir algo más, Chris, alguna No, reflexión. ahora me Aparte de... ocurre lo que también escribí en el libro, lo que me dijo mi sobrino cuando era pequeñito, Paul. em, es una persona que siempre está feliz. Sonríe, es súper amable con todo el mundo. Y un día le dije, desde luego, Paul, tú siempre eres feliz. Dice, claro. Digo, yo no. A veces lloro, a veces me siento mal, a veces soy feliz, a veces estoy triste. Dice, yo no, yo no. Digo, eso, dice, mira, tía, la felicidad es una decisión que tomas. Y yo he tomado la decisión en su día que voy a ser una persona feliz. Yo me quedé, digo, qué fuerte. Sí. Y yo lo que quería decir para finalizar, una breve reflexión, y es que muchas veces
sobre todo me centro en la sociedad en la que vivo, en la occidental, lo veo mucho en mi alrededor, que ante cualquier problema la gente busca soluciones rápidas. Hemos tenido en este podcast un chico, Raúl, que eligió, por ejemplo, ir a las drogas porque quiere una vía rápida para salir, ¿no? Y muchas veces hay que afrontar ese problema y saber resolverlo, porque de nada me sirve estar meditando, de nada me sirve estar leyendo, de nada me sirve dar un abrazo si al final no soy capaz de resolver mis problemas, porque eso me va a hacer entrar en un bucle que todavía entra en la frustración y demás, y que en muchas ocasiones acaba, como has dicho, en la muerte, ¿no? Entonces, me parece que hemos hecho una reflexión muy buena y a ver si ayuda un poco a concienciar a la gente. Y lo dicho, si tenéis alguna propuesta, queréis contactar a Chris, queréis formar parte de su proyecto, siendo un padrino o una padrina, incluso si queréis comprar este libro, que os aseguro que no os va a dejar indiferentes, pues tenéis todo en la descripción y os agradezco mucho que hayáis escuchado este episodio. ¿Y quien quiere venir a la India? Bienvenido. ¡Vamos! Namaste.